Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos a comenzar con el conversatorio Iniciativas Privadas frente a la pandemia, evaluación y recomendaciones para intervenciones futuras. A nombre de FARO, un centro de investigación y acción independiente que genere evidencia para incidir en la política pública, les damos la bienvenida. La pandemia del COVID ha puesto en evidencia las características de un sistema económico fragmentado y que ha derivado en una crisis humanitaria, social y económica sin precedentes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para diciembre de 2021, la pobreza se ubicó en 27,7% y la pobreza extrema en 10,5%. Estas cifras implican un retroceso en términos de bienestar de la población ecuatoriana, ubicándola en un panorama similar al de 2011. Según UNICEF, una de las consecuencias de esta crisis para Ecuador es el aumento en la distancia necesaria para que las personas en situación de pobreza puedan superar ese umbral, pasando de 8 a 19 años. La pandemia del COVID ha dado notoriedad a las labores vinculadas a la asistencia humanitaria, con especial énfasis en el personal de salud que desempeña un papel vital para la respuesta a la crisis sanitaria. Dada la imperiosa necesidad de aunar esfuerzos y la diversidad de aportes que se han realizado desde el sector privado, FARO decidió realizar un análisis de la experiencia de 5 iniciativas del sector privado que se generaron durante la emergencia del COVID, con una evaluación de procesos y resultados para identificar qué efectos tuvieron los aportes privados durante la emergencia, qué mecanismos de colaboración de toma de decisiones se implementaron y cuantificar los resultados obtenidos. Las iniciativas estudiadas son Por Todos, Sumar Juntos, Salvar Vidas, Comité Privado de Crisis de Quito y el Fideicomiso por Cuenca. En esta tarde vamos a empezar con la presentación del estudio realizado por FARO, que tiene el mismo nombre de este conversatorio, Iniciativas Privadas frente a la Pandemia, Evaluación y Recomendaciones para Intervenciones Futuras, y que se encontrará disponible en la página web de FARO desde el día de mañana. Luego de la presentación del estudio tendremos 2 paneles. El primero se enfocará en las iniciativas mencionadas y contaremos con la participación de un representante de estas iniciativas. En el segundo profundizaremos en esta conversación sobre la intervención del sector privado durante la emergencia, con comentarios desde la experiencia nacional e internacional en asistencia humanitaria y en gestión de riesgos. Por último, tendremos una discusión moderada por Ana Patricia Muñoz, nuestra directora ejecutiva en FARO, con la participación de todos nuestros panelistas. Les comentamos que las preguntas a todos los panelistas se realizarán al final, justamente en este espacio de discusión moderada, por lo que les animamos a escribir sus preguntas a lo largo de todo el tiempo que compartamos en el chat. Además, hemos generado un link de Jamboard donde les pedimos que nos dejen sus comentarios sobre 2 aspectos. Ya vamos a copiar el link de este Jamboard en el chat, pero quisiéramos que sobre todo los otros actores de las iniciativas que nos estén acompañando nos comenten sobre los desafíos encontrados en su experiencia con las iniciativas del sector privado y también con recomendaciones para trabajar de manera articulada en contextos de emergencia o crisis humanitaria. Sus opiniones son muy importantes para FARO y queremos ver después la posibilidad de tener alguna infografía o algo así o algo parecido que sintetice todas estas opiniones suyas. Entonces, para dar inicio al evento de esta tarde, doy la palabra a Cristina Ordóñez, especialista del área de investigación y evaluación de FARO, quien nos presentará los resultados de la evaluación a las iniciativas del sector privado que surgieron en la pandemia. Muchas gracias, María Caridad. Buenas tardes con todos y con todas las que nos acompañan esta tarde. Voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Me confirman que sale la pantalla? Sí, sí está. Sí, súper, muchas gracias. Bueno, justamente como María Caridad mencionaba, esta evaluación fue realizada desde el equipo de investigación y evaluación del Grupo FARO. Yo fui parte también del estudio, junto con María Caridad,
que va a estar moderando toda esta sesión, y María Emilia Valencia también del equipo de Grupo Faro. En total evaluamos 5 iniciativas, 3 con alcance nacional y 2 con alcance local en Quito y Cuenca. En esta presentación no les vamos a dar el detalle de la evaluación de cada una de estas iniciativas, porque eso va a estar justamente en la publicación que va a estar ya en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y también porque tenemos aquí a varios involucrados en el proceso que nos van a contar un poquito más en detalle sus iniciativas. Lo que vamos a presentar ahorita es principalmente los principales hallazgos, obstáculos encontrados, pero también recomendaciones que damos a futuro en caso de nuevas emergencias. Para la evaluación partimos digamos, 3 enfoques. En primer lugar, nos interesaba tomar en cuenta el enfoque de asistencia humanitaria, entendiendo la asistencia humanitaria como cualquier tipo de ayuda que facilite o alivie el sufrimiento humanitario en una crisis. Esto tiene que cumplir también algunos parámetros de calidad, como son los conceptos de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Además, queríamos que nuestra evaluación tome elementos de las evaluaciones de ayuda humanitaria. Estas evaluaciones que están en proceso de desarrollo también se enfocan, por un lado, en los efectos, en los impactos de la ejecución de los proyectos, pero también en cómo se dieron los procesos programáticos para llegar a durante la intervención. Y generalmente hay 2 tipos de evaluaciones de aprendizaje, que están más bien orientadas a facilitar el aprendizaje individual, grupal, institucional de estas intervenciones. También las evaluaciones de resultados enfocadas en evaluar cómo se dio la implementación y si se alcanzaron los resultados que fueron planificados. La evaluación realizada por Grupo Faro tiene una mezcla de estos 2 enfoques. Por un lado, sí, nos interesaba entender y evaluar los resultados que tuvieron estas iniciativas, pero principalmente nos interesa generar un aprendizaje colectivo, donde podamos realmente identificar de esta primera, quizás gran experiencia donde el sector privado intervino para apoyar a la emergencia, lograr identificar las buenas prácticas, las lecciones aprendidas que se pueden obtener de estos procesos y recomendaciones para el futuro. Además, nos interesaba realizar este análisis y entender cómo fue la respuesta del sector privado a la emergencia del COVID-19, porque las emergencias cada vez son más complejas y demandan tener un enfoque multisectorial, multinivel y multiactor para llegar a soluciones eficientes. Y también esto nos llevó a una reflexión sobre el contrato que existe entre el Estado, sector privado y sociedad civil en contexto de emergencia. Entonces, para nosotros también fue un ejercicio interesante en ese sentido. En cuanto a la metodología de evaluación, como les decía, esta evaluación tomó elementos de las evaluaciones de ayuda humanitaria, pero también lo combinamos con elementos típicos o criterios de una evaluación de procesos y resultados tradicional. Y aquí están algunos de los criterios que no voy a profundizar en ellos, pero los criterios que utilizamos para evaluar a las 5 iniciativas. En temas de organización y funcionamiento, cómo fue la estructura administrativa de las iniciativas, cómo fue la implementación, cómo se definieron los perfiles de los destinatarios o de los beneficiarios finales, cómo se hizo todo el proceso de promoción y comunicación, es decir, cómo se difundieron las iniciativas, en este caso, cómo se lograron hacer acuerdos con organizaciones aliadas o cómo se recaudaron los fondos, por ejemplo, cuáles fueron los procesos de seguimiento de las actividades que tenían las iniciativas para poder también identificar irregularidades y hacer ajustes. Por el lado de la evaluación de resultados, nos interesaba algunos criterios, por ejemplo, el criterio de pertinencia o la dimensión comunitaria, que esto es tomado de las evaluaciones de ayuda humanitaria, que lo que buscan es saber si existió coherencia entre los objetivos que se plantearon las iniciativas, pero también con las necesidades locales de ese momento de la emergencia. Nos interesaba evaluar la eficacia de las iniciativas, es decir, si se cumplieron los objetivos iniciales, por ejemplo, en términos de recaudación de fondos, de ayudas entregadas, de beneficiarios a los que llegaron. En temas de conectividad, nos interesaba entender el grado en el que las actividades de respuesta a esta emergencia en el corto plazo estaban conectadas o relacionadas quizás con problemas más estructurales o de largo plazo. Y en temas de coordinación, ¿qué resultados tuvimos al realizar todas estas sinergias con otras organizaciones y evitar duplicidades, conflictos por recursos?
En total, para la evaluación realizamos 22 entrevistas a las 5 iniciativas. Entrevistamos a personas, miembros de los comités ejecutivos, del equipo técnico, a distintas organizaciones aliadas, pero también a instituciones beneficiarias. Y bueno, revisamos información secundaria disponible en las páginas web o información que nos fue entregada por las iniciativas. Además, en el estudio van a encontrar un pequeño mapeo que hicimos de 10 iniciativas que se desarrollaron a nivel local en 6 provincias del Ecuador. En estas no llegamos a profundizar mucho, pero están ahí un poco para su información. Acá no voy a entrar en el detalle, pero simplemente, como mencionó María Caridad, cuáles son las 5 iniciativas que analizamos. Entonces, las 3 iniciativas que tienen alcance nacional fueron el Fideicomiso por Todos, Sumar Juntos y Salvar Vidas. Y las iniciativas locales fueron el Comité Privado de Crisis por Quito, que actuó a nivel del Distrito Metropolitano, y el Fideicomiso por Cuenca, que actuó a nivel de la ciudad de Cuenca. Algunos hallazgos de la evaluación. En primer lugar, aquí, como les decía, es un poco un resumen, ¿no?, de lo que encontramos de las 5 iniciativas en general. Las iniciativas en general se adaptaron adecuadamente a las necesidades de la pandemia. Los objetivos que se plantearon fueron pertinentes a lo que sucedía en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Se necesitaba intervenir en temas de alimentos, en temas de diagnóstico, hacer pruebas PCR. Entonces, en general, las iniciativas tuvieron esta orientación adecuada. Y además, muchas de ellas tuvieron comités de expertos o comités asesores que les ayudaron a los tomadores de decisión en cómo asignar los recursos de la mejor manera para llegar a las poblaciones que lo necesitaban. El segundo hallazgo es que en general las metas que fueron planteadas por las iniciativas se lograron cumplir en función de sus ejes de acción. Aquí es importante recalcar que la adaptación al cambio que tuvieron las iniciativas fue primordial, porque al ser un contexto de emergencia, las iniciativas en general tomaron de manera rápida decisiones para reorientar o cambiar un poco la estrategia en función de lo que la coyuntura ameritaba. El tercer hallazgo es que todas las iniciativas trabajaron a través de fideicomisos y también todas tomaron la decisión de que todo el proceso sea auditado. Esto generó transparencia en todo el proceso y en general creó un ambiente de confianza entre los donantes, pero también para la ciudadanía en general. Y esto también les facilitó después la coordinación con otros actores que se fueron sumando a estas iniciativas. Finalmente, en temas de los ejes de intervención, vemos que hubo cierta complementariedad. Los principales ejes fueron justamente, como les mencioné anteriormente, alimentos, el tema de diagnóstico a través de realizar pruebas PCR para apoyar en eso a las iniciativas que se estaban dando a nivel nacional, en temas de equipamiento y de insumos de seguridad. No todas trabajaron en los mismos ejes y sabemos que algunas iniciativas también conversaron entre ellas para definir por dónde ir trabajando y no duplicar los esfuerzos. Todas las iniciativas además se aliaron con distintos actores, es decir, no es que el sector privado trabajó solo, sino que decidió trabajar con distinto tipo de actores para poder llegar de manera más eficiente a los beneficiarios finales y aprovechar también el conocimiento que existía ya en estas organizaciones. En muchos casos, estos fideicomisos lo que hicieron fue recolectar y distribuir los fondos, pero se dio como la libertad, digamos, a ciertas organizaciones con las que estaban trabajando en territorio para que ellos sean, por ejemplo, los que decidan a qué beneficiarios o a qué poblaciones entregar la ayuda. Y esto fue valorado positivamente, ya que no es que se impuso con quién se tenía que trabajar o a quién se debía ayudar. Aunque la mayoría de las iniciativas tuvo una buena coordinación con el sector público, en las iniciativas de corte local nos comentaron que sí tuvieron ciertas complicaciones para articular esfuerzos con el sector público, sobre todo a nivel central. Entonces, en ciertos espacios se limitaron algunos resultados. Y en términos de rendición de cuentas, la mayoría de las iniciativas publicó información en sus páginas web para que el público conozca el monto recaudado o también en sus redes sociales.
pero sí hubo algunas iniciativas que no tenían esta información actualizada de manera permanente, lo que generó ahí algunas complicaciones. En términos de los principales obstáculos encontrados en el momento ya de la implementación de estas iniciativas, fue, por un lado, para las iniciativas que trabajaban con el sector público, se evidenció que el sistema de compras públicas no estaba adaptado para actuar en estos casos de emergencia y muchas veces los procesos de compra de insumos, de equipamiento, tomaban demasiado tiempo y no podían responder a la rapidez de la emergencia. Además, nos comentaban que había algunos proveedores que tenían mucha incertidumbre de recibir un pago ágil por parte del Estado, lo que a veces también causaba que se incremente el precio de los insumos y el precio de los productos que se necesitaban adquirir. Se sintió en general que había una dificultad en obtener información clara desde el sector público sobre las necesidades o dónde el sector privado podía intervenir y entrar, ya que a veces había muchos procesos burocráticos de toma de decisiones que tal vez hacía que estos procesos sean un poquito más lentos. También nos mencionaban que quizás había una falta de visión de mediano o largo plazo, lo que hacía que la respuesta que se daba era muy reactiva a lo que estaba sucediendo. La desarticulación dentro del sector privado también fue un obstáculo como tal, aunque algunas iniciativas sí dialogaron entre ellas, quizás si hubiera habido una coordinación más a nivel estratégico sobre las líneas de acción en las que se tenía que intervenir, quizás el trabajo hubiera sido más efectivo y se podrían haber obtenido mayores resultados. En muchos casos también algunas iniciativas plantearon metas de recaudación de fondos muy altas, pero justamente por la crisis económica que se vivió a nivel global, muchas empresas vieron mermadas sus recursos y no se alcanzó a recaudar lo que se tenía pensado. Y bueno, lo que mencioné ya anteriormente, la falta de actualización de la información de acceso público sobre los recursos ejecutados y las actividades realizadas, también fue uno de los obstáculos y esto hubiera permitido quizás una mejor articulación entre las iniciativas. En términos de factores de éxito, algo fundamental fue la credibilidad y la legitimidad también de los empresarios o de las organizaciones que promovieron estas iniciativas, ya que esto permitió convocar a otras empresas y a donantes particulares a que decidan entregar fondos a estos fideicomisos, que confiaban también en la capacidad de estas iniciativas para ejecutar de manera eficiente y transparente los recursos recolectados. Nuevamente, esta decisión de crear fideicomisos y que todos los recursos sean auditados es algo que generó confianza también. De igual manera, la información de acceso público que permitió que exista transparencia y rendición de cuentas sobre estos procesos. Creo que algo fundamental de todo este análisis es darnos cuenta que es posible trabajar de manera articulada entre distintos sectores. Aquí realmente el sector privado logró coordinar con distintos tipos de actores. En primer lugar, con el sector público. Aquí la idea no era reemplazar el rol del sector público en la respuesta a la emergencia, sino realmente sumarse y apoyar sus esfuerzos, y en general esto se pudo hacer. También el sector privado, logró coordinar con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales de base que estaban en territorio, y se dieron cuenta que ellos ya tenían experiencia justamente en trabajar en ayuda humanitaria, en trabajar con poblaciones vulnerables, y esta coordinación se dio de manera exitosa. Con las universidades también ya nos van a contar, hubo una iniciativa en particular, Sumar Juntos, que trabajó, el Fideicomiso por Cuenca también directamente con las universidades, y esto también fue una idea de aprovechar las capacidades que ya existían en las universidades, los laboratorios, por ejemplo, de análisis, de análisis justamente para hacer las pruebas, y también alentar el rol de la universidad en su vinculación con la comunidad. Como ya mencioné anteriormente, se sumaron muchas veces, no muchas veces, en general, de manera voluntaria, expertos en distintas materias, en términos de salud, nutrición, ayuda humanitaria, que se acercaron, fueron convocados por las iniciativas y respondieron. Y al interior del sector privado también se dio una coordinación en ciertas iniciativas para no duplicar esfuerzos e intercambiar información.
También nos van a comentar ahora un poco esta política de subsidio cruzado que hubo en ciertas iniciativas donde lo que se hizo fue que personas de bajos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad tengan acceso, por ejemplo, a pruebas PCR, ya sea de manera gratuita, pues su costo era subsidiado por actividades económicas. Esto también es algo que funcionó muy bien. Y esto de la adaptación al cambio que fue primordial. Finalmente, ya para no, estoy justo en el tiempo, algunas recomendaciones que proponemos y que también quisiéramos escuchar en el Jamboard. Si tienen más ideas, podríamos ir ahí aumentando otras ideas. Estas son recomendaciones pensadas a futuro, en caso de nuevas emergencias. Entonces, en primer lugar, todo este esfuerzo que fue realizado por el sector privado fue algo, no sé si decir único, pero fue desde varios frentes se decidió trabajar para apoyar esta emergencia que fue a nivel global, y es necesario que estas iniciativas sean sistematizadas. Este es un primer ejercicio, pero es necesario que las propias iniciativas hagan un ejercicio de gestión del conocimiento y de identificar esas lecciones aprendidas, buenas prácticas, debilidades que tuvieron, porque además existe ya una capacidad instalada de personas que estuvieron trabajando de manera voluntaria en estos procesos, que aprendieron también mucho del trabajo con otras organizaciones, y la idea sería que esto no se pierda. También pensamos que la participación del sector privado debería ir más allá de esta emergencia puntual y quizás empezar a coordinar y tener quizás una hoja de ruta para el futuro, donde se establezcan líneas estratégicas y cómo el sector privado podría intervenir en futuras emergencias. El sector privado también generó relaciones y alianzas estratégicas que esperamos deberían mantenerse más allá de la emergencia. Sabemos que hay algunos casos de iniciativas que trabajaron con universidades o con organizaciones y que siguen trabajando ahora después de este primer momento de emergencia. Y vemos que se pueden generar este trabajo articulado y sería bueno mantenerlo. Como recomendación también, lo que ya les decía, sería bueno que estas iniciativas grandes del sector privado puedan coordinar sus acciones a nivel estratégico en caso de emergencias futuras. Claro, habría que definir estos mecanismos para tener esta coordinación. Para incrementar la confianza de los donantes y de la ciudadanía en general es necesario que haya esta práctica sistemática de comunicación de los resultados obtenidos y de cómo se están asignando los recursos, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los donantes. Esto realmente transparenta la información y suma energías a estos procesos. Y finalmente, las intervenciones de este tipo deberían ser implementadas tomando como base protocolos de ayuda humanitaria. Esto es importante ya que si en un contexto de crisis las respuestas son urgentes y todas son necesarias, pero sí debe haber unos parámetros claros para que los recursos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan y se brinde atención de calidad que responda a las necesidades de la población. Entonces, en un rápido resumen de los principales hallazgos y recomendaciones. Como les decía, en el documento que ya va a estar publicado, está ahí ya a detalle el análisis de cada una de las iniciativas. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y antes de dar paso al siguiente punto en nuestro conversatorio, solo quería explicar rápidamente cómo funciona el Jamboard en caso de que no todos conozcan. Entonces, me voy a compartir un segundito la pantalla. Voy a permitir compartir la pantalla. Están viendo ahí, ¿no es cierto? Sí. Entonces hemos planteado nada más dos preguntas o dos inquietudes. Una serían los desafíos encontrados en su experiencia con las iniciativas del sector privado. Y si dan clic acá arriba, van a la siguiente página donde les pedimos que nos pongan sus recomendaciones para trabajar de manera articulada en contextos de crisis humanitaria. Entonces, la persona que quiere escribirlo tiene que ir acá a esta nota adhesiva. Sale ahí, puede escoger el color que quiera. Escribe y pone guardar. Y ahí nos van a seguir saliendo todos sus insumos que, como decíamos, quisiéramos tener sus opiniones como para darle un
un cierre a este proceso que ha tenido Faro en el estudio y análisis de las iniciativas y después tal vez sacar una infografía con todos estos insumos. En este segundo momento del conversatorio, como les había dicho, vamos a tener las intervenciones de los representantes de las iniciativas. Como mencioné al comienzo, en el estudio que estará publicado en la página web de Faro, analizamos 5 iniciativas. A pesar de que les invitamos a los representantes de Salvar Vidas, no tuvimos confirmación de su participación. Y Sebastián Chiriboga, quien iba a participar en representación del Comité de Crisis de Quito, lamentablemente por razones de salud no nos va a poder acompañar. Entonces, vamos a tener la intervención o la representación de 3 iniciativas. Entonces, vamos a empezar con Luis Enrique Coloma para que nos comente sobre el Fondo por Todos, en especial sobre el modelo de implementación y los factores de éxito de esta iniciativa y también sobre la aplicación de principios humanitarios. Luis es un empresario con 30 años de trayectoria dirigiendo empresas líderes de Ecuador y Latinoamérica en varios sectores económicos. Fue director ejecutivo del Fondo por Todos, constituido en abril del 2020. Actualmente, Luis desarrolla y participa en emprendimientos de biotecnología y es miembro de las juntas directivas de Corpesa, Grupo Vázquez, Transfuel, Veris, Salud S.A. y Banco Diners del Ecuador. Adicionalmente, es director de Enseña Ecuador y la Fundación Casa Victoria. Luis tiene un MBA con especialidad en marketing del ESPE y TEMS, un BS en distribución industrial con una subespecialización en sistemas de Texas A&M University, y ha realizado varios estudios profesionales en el London Business School, IS, Babson y MIT. Adelante, Luis. Muchas gracias al Grupo Faro por la invitación. Muy buenas tardes con todos y todas. Un gusto intercambiar aquí principios y lecciones aprendidas. No sé cuánto tiempo tendría para simplemente moderar un poco la intervención. Sí, perdón, me olvidé de recordarles, 5 minutos, por favor. Perfecto, perfecto. Bueno, el Grupo por Todos nace como una iniciativa del sector privado que fue inicialmente presentada por el exalcalde y empresario Roque Sevilla. Era evidente que ante un flagelo, una emergencia como la pandemia del COVID, el Ecuador, el Estado, no estaba preparado para reaccionar de manera independiente, que era una corresponsabilidad, creo yo, de todos los ciudadanos y del sector privado en dar una mano, en apoyar. Quizás los factores que primero salieron era que había un tiempo muy limitado, es decir, teníamos que movernos muy rápido, no teníamos demasiado tiempo para planificar las estrategias. Segundo, que teníamos que focalizar muy bien la ayuda porque había claras áreas de protección social, de ayuda humanitaria que no estaban siendo bien abastecidas por el Estado. Teníamos un desafío enorme que eran los encierros que estaba haciendo el Estado, ¿no? Creo que era una condición muy particular con respecto a otras emergencias, en donde se te obliga a quedarte dentro de casa. Esa era la respuesta, ¿no es cierto?, internacional en esa etapa del COVID, que ponía una serie de tensiones, de restricciones a la ciudadanía y sobre todo a los más vulnerables para poder conseguir alimentos, salir a sus jornadas diarias agrícolas o de comerciales o de búsqueda de recursos, lo cual generaba una emergencia muy particular. Lo primero que nosotros hicimos es tratar de convocar a que el sector privado nos unamos, y quizás es una de las frustraciones que yo personalmente tengo, que como muchas cosas en el país, y creo que sin afán de criticar ninguna otra iniciativa, nos dividimos desde un inicio. Creo que hubiéramos podido ser mucho más efectivos si teníamos una articulación más formal, más estructural desde un inicio. Aparecieron, ¿no es cierto?, no recuerdo, 10 o 11, 12 iniciativas del sector privado, algunas locales, otras nacionales, y con algunas excepciones hubo poca articulación entre las iniciativas para definir cómo podíamos ser a la final más eficientes con el uso de los recursos que íbamos a captar del sector privado y de la ciudadanía, y cómo podíamos priorizar las actividades y tener a la final un centro de pensamiento, de intercambio de ideas que permita tener acciones más estructuradas. Nosotros rápidamente nos armamos,
como tú mencionabas, María Caridad, los principios de transparencia, de que los recursos puedan ser captados, no solamente del sector privado, sino de la ciudadanía. Tuvimos un sistema de crowdfunding, tuvimos alrededor de 12,000 o 14,000 aportantes que a la final aportaron a la iniciativa. Tuvimos importantes contribuciones de empresas del sector privado e incluso contribuciones internacionales, el Fondo Ítalo-Ecuatoriano de Desarrollo Sostenible, y algunas otras organizaciones internacionales como el Sustainable Science Institute hicieron donaciones también a través del Fondo por Todos. Principios de organización, principios de transparencia, de que exista auditoría desde un inicio. También lo que tú mencionaste, María Caridad, que esto fue parte de la estructura que inicialmente montamos, que fue generar un directorio de parte de donantes principales que nos ayuden a estructurar conceptos de transparencia, de eficiencia en el uso de recursos, de negociación y cabildeo político para que podamos ejecutar temas en territorio por todas las restricciones que existían desde el sector público, ¿no es cierto? No, esto no se había hecho antes, había temores, había corrupción, había limitaciones en capacidades operativas. Entonces necesitamos una capacidad de que pueda negociar con el sector público para poder ejecutar oportunamente las iniciativas. También tuvimos un panel de expertos, además del directorio, que nos permitió tener conocimiento en distintas áreas. Tuvimos 7 expertos nacionales e internacionales. Aquí está Sofía Spreckman, que fue miembro del directorio y además miembro del panel de expertos, que lo que queríamos como fondo es no partir desde cero, no inventar nada, sino utilizar conocimientos y competencias existentes y adicionalmente basarnos en principios de ayuda humanitaria, principios de humanidad, de neutralidad, de imparcialidad, de independencia operativa, que se aplicaron desde un inicio. Además, el panel de expertos permitía traer know-how inmediatamente al fondo. Adicionalmente, uno de los principios que decidió el fondo, con esto termino, es trabajar en la etapa temprana de impacto hacia la pandemia. Es decir, no queríamos trabajar en aspectos, o decidimos no trabajar en aspectos del ciclo final de la pandemia, en donde los pacientes, ¿no es cierto?, los infectados, terminaban en cuidados intensivos conectados a un respirador y recibiendo medicamentos de altísimo costo. Eso era importantísimo, que existan soluciones, pero íbamos a salvar mucho más vidas si trabajábamos en la prevención y trabajábamos en las etapas más tempranas del ciclo de desarrollo de la pandemia. Entonces decidimos trabajar en alimentos para poder sostener el aislamiento, decidimos trabajar en ese momento no había pruebas, en pruebas no solamente detección del virus, sino también pruebas serológicas para poder hacer análisis estadísticos. Decidimos trabajar en centros de triaje respiratorio, se terminaron construyendo 21 centros y ese proyecto lo interesante es que ha continuado con ayuda de cooperación internacional y actualmente existen más de 35 centros de triaje, según entiendo, que se han continuado instalando en el país. Decidimos trabajar también en equipos de protección personal, de bioseguridad, sobre todo para el personal médico. También decidimos trabajar con entidades, con organizaciones que tenían experiencia y capacidad de trabajo en territorio. No partir desde cero, no tratar de nosotros instalar nuestras propias capacidades de ejecución, sino recurrir a organizaciones de experiencia, de trayectoria, de prestigio, que nos podían inmediatamente ayudar a implementar. Quizás con eso termino en honor del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Les recuerdo a todos los participantes que si tienen alguna pregunta específica para alguno de nuestros panelistas, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Ahora tendremos la intervención de Juan Pablo Salgado, quien nos comentará sobre el fideicomiso por cuenca, poniendo tal vez un especial énfasis en la estrategia de sostenibilidad que implementó esta iniciativa y cuáles fueron los obstáculos y factores de éxito. Juan Pablo es vicerrector de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, es PhD en Economía y Manejo de la Innovación y Sustentabilidad. También se encuentra desempeñando el rol de gerente de la empresa Centro de Convenciones Baguanchi en Cuenca. Sus áreas de investigación son en Economía del Desarrollo, Teoría del Desarrollo Humano y Economía Evolutiva.
Entre sus propósitos se encuentran el fortalecimiento del vínculo entre docencia y la investigación, la potenciación y canalización de las ideas creativas e innovadoras de los estudiantes, el impulso de los grupos de investigación y su vinculación con la sociedad. Juan Pablo, te recuerdo que tienes 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias, María Caridad. Voy a compartir. La iniciativa del Fideicomiso por Cuenca surge de, como todos sabemos, de las complicaciones que tuvimos en la pandemia, pero hay una particularidad, no solamente era qué hacemos, cómo nos desempeñamos, qué desarrollamos, sino era la preocupación de que las empresas y la universidad incluida teníamos que cerrar, ¿no? Y eso nos metía en un dilema, o la salud o el trabajo. Ese fue el primer dilema, casi sería el dilema del prisionero, digamos, el dilema de la tragedia de los comunes de Harding, ¿no? O la salud o el trabajo. Por los dos lados íbamos a morir si es que éramos extremistas. Teníamos que buscar una vía de en medio. Y entonces se reunió la empresa privada de la ciudad de Cuenca junto con la Universidad Politécnica Salesiana en una convocatoria amplia que se hizo para ver qué es lo que podíamos hacer y empezamos a trabajar conjuntamente. Lo voy a comentar así muy experiencial, ¿no? Como una experiencia de todo lo que fue ocurriendo. Nos reuníamos cada 15 días y empezábamos a buscar alternativas. Entonces, trabajando con el MIT y otras universidades italianas con quienes teníamos contacto, empezamos a aplicar una estrategia para aislar el virus de la población y no la población del virus, que es lo que se estaba haciendo y se hizo en todo el planeta. Entonces, la idea era identificar dónde estaba el virus para poder aislarlo y para poder evitar posibles contagios. La estrategia era clara, era necesario un testeo masivo y recurrente como para poder hacerlo. Sin embargo, las pruebas PCR, recordarán ustedes, al inicio de la pandemia costaban $140. Un testeo masivo a una población de 400, 500 trabajadores cada 15 días o cada 20 días era inviable. Entonces buscamos nexos con Roche y con otras alternativas más y en la zona médica del parque industrial implementamos testeo serológico. Hicimos un análisis científicos de las ventanas que teníamos, los riesgos que teníamos al utilizar ese tipo de estrategia y optamos por hacerlo. Comenzamos con testeo serológico. Y entonces empezamos a utilizar testeo serológico en todas las empresas cada 15 días o cada 20 días, ¿no? Y obviamente cuando encontrábamos un caso positivo, generábamos todo el aislamiento de los contactos posibles, hacíamos un seguimiento y luego la asistencia necesaria dependiendo de los casos, ¿no? De esta forma, la misma universidad y todo el sector industrial de Cuenca no paró de trabajar durante toda la pandemia, ¿no? A más de las otras estrategias de bioseguridad y etcétera que se fueron implementando. Entonces, como decía, nos reuníamos cada semana, teníamos una estrategia que la íbamos también definiendo cada semana. Los datos que teníamos de monitoreo de casos en todas las ciudades como para identificar rolas eran escuálidos, casi insignificantes en el Ecuador. Ustedes conocen bien a inicios de la pandemia. Entonces también hacíamos un monitoreo de esos datos. En realidad lo que hicimos es conformar un consejo de acción colectiva, así lo hemos llamado. Para nosotros era un grupo de personas que estábamos tomando acciones todo el tiempo en función de las características comunitarias, de las reglas colectivas o las condiciones biofísicas como la pandemia, ¿no? Esas decisiones que tomábamos y que iban generando resultados, nuevamente volvían a alimentar el contexto y volvíamos a tomar decisiones. Por eso rescato que nos reuníamos todas las semanas durante todos los 2 años que duró la pandemia, ¿no? Hasta el noviembre del año 2021 nos estuvimos reuniendo todas las semanas. Íbamos haciendo una evaluación y teníamos un observatorio, como les cuento, de parte de la universidad. Las inversiones que se hicieron, que ustedes pueden ver aquí, provenían de donaciones por una parte, pero la gran mayoría era de pago de las pruebas, ¿no? Entonces, se pagaban por anticipado las pruebas que iban a utilizar con sus empleados o con cada una de las empresas o con los estudiantes, incluso en el caso de la universidad, y empezábamos a fondear para poder cubrir los costos que eso implicaba.
Al final terminaron haciéndose alrededor de 30.000 pruebas solamente serológicas y otras 6.000 con hisopado de antígenos, cuando ya salió la prueba posteriormente de la prueba de hisopado de antígenos, ¿no? Se iba sacando también estadística del testeo que íbamos haciendo, íbamos alimentando toda la estadística que manejábamos globalmente. Había un sistema de fondeo cruzado, como bien decía Cristina hace un momento, porque por cada prueba se pagaba 2, es decir, más o menos el costo por prueba resultaba en $14. Los $7 correspondía a la prueba que se estaba utilizando y los otros $7 quedaba como remanente para poder hacer pruebas y testeo a la gente que tenía escasos recursos o donde existían nichos en donde desataba la pandemia, ¿no? Al final, prácticamente, aunque no cabe el término, pero se potenció una sostenibilidad a través de un giro de negocio que era eficiente y que tenía un impacto social. Y de esta forma pudo sostenerse el proceso y el proyecto durante todo el tiempo que se desarrolló, ¿no? Concretamente, algunas conclusiones que nos quedan a nosotros importantes. Primero, no era una respuesta ideológica, no era una lucha de causas, ni obedecía a un paternalismo. O sea, no era tenemos que organizarnos para ayudar era cómo nos reunimos todos y coincidimos en nuestras capacidades comunes como para poder potenciar una respuesta a una necesidad exacta que existía, ¿no? No existía una dicotomía entre empresario y empleados. O sea, lo que se fue viendo es que durante todo el tiempo se estaba cuidando como un bien común, como un recurso de uso común a la empresa o a la universidad en este caso, ¿no? Todos dependemos de ella, no nos importa si es que es pública o privada, lo único que nos interesa es que como dependemos de ella tenemos que sostenerla y llevarla adelante. Este fue el compromiso entre todos, ¿no? No se planteaba, como decía, una respuesta ideológica, no es que obedecíamos a una teoría, sino más bien íbamos teorizando en la marcha la acción que íbamos desarrollando, ¿no? Existieron una diversidad de aportes y entendíamos que todo era un recurso de uso común. Teníamos claro el objetivo que nos convocaba. Yo creo que estas cosas son importantes dentro de las conclusiones que quería comentarles, ¿no? Entonces, era un grupo de acción colectiva, una autoorganización social que quería proteger la salud y el trabajo de las personas que estaban alrededor de unos recursos de uso común que se llamaban empresas, universidad, etc. La Universidad Politécnica Salesiana, por ejemplo, aprobó sus protocolos en mayo del año 2020. Fue la primera de todas las universidades por toda esta celeridad y la capacidad de salida del encuentro que tuvimos. Entonces, se aportó también a la sociedad con el testeo masivo y evitando los nuevos contagios en aproximadamente, o sea, es difícil decirlo, pero si es que sacamos un cálculo con los factores de replicabilidad del virus y las épocas en las que se hicieron las pruebas, más o menos habríamos evitado a 60.000 contagios en la ciudad de Cuenca, ¿no? Es más o menos lo que... Y eso aplanó la curva, que es el objetivo fundamental que teníamos en aquella época. Hasta aquí un poco las experiencias, querida Caridad, y quedo atento si es que existieran algunas consultas después. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Como les comentaba al final, en el último punto de este conversatorio, tendremos un espacio para preguntas del público y también algunas otras preguntas que surjan desde Faro mismo. Ahora Paula Arias nos contará sobre la iniciativa Sumar Juntos, sobre todo por qué decidieron trabajar con universidades y cómo este enfoque ayuda a la sostenibilidad y a dejar capacidades instaladas. Paul tiene más de 25 años de servicio en banca y elaboración de proyectos integrales para impacto social. Es director ejecutivo de la Fundación CRISFE y es el administrador del fideicomiso Sumar Juntos, constituido en marzo de 2020. Estudió economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene estudios de posgrado en crecimiento económico en la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Busca coordinar los mejores esfuerzos para, a través de un liderazgo transformador, lograr un cambio significativo en que todos cumplan un rol excepcional para crecer y mejorar. Adelante, Paul, tienes 5 minutos, por favor, para contarnos sobre Sumar Juntos. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la consideración para poder compartir los aprendizajes. Hace exactamente 2 años a esta hora, todos estábamos en la incertidumbre mayor de nunca darnos cuenta que nos dábamos cuenta de lo que no esperábamos. A esta hora nos estaban por comunicar de que íbamos a entrar
cuarentena. Y a veces es difícil, ha pasado solamente 2 años y nos hemos olvidado parcialmente de cómo fueron esos días, de cómo fueron esos años. Es primero grato poderles ver a todos, esperemos que ustedes, sus entornos estén sanos y bien. Y hacia esa sanidad es la que buscábamos trabajar como grupo. En abril, y el 2 de abril, se ratifica la formación de Fideicomiso Sumar Juntos. Y en el perfilamiento del proyecto se decide acudir a las universidades como expertos que nos acompañen, no solamente en el conocimiento, sino tras haberles contado qué era lo que esperábamos hacer, qué era lo que esperábamos compartir y lograr, ellos se sumen a esta visión y a este sueño. Buscábamos tener una campaña de conciencia lo más grande posible, porque lo único seguro era que no sabíamos qué pasaba. El enfrentar a la enfermedad, los miedos que todos teníamos y que aún tenemos, y que a veces esas pequeñas certezas que vamos logrando hacen que quitemos las seguridades que deberíamos tener. Hizo que busquemos que este servicio de las universidades que nos acompañaron genere un potencial importante de coordinación y de alcance nacional. Con las 8 universidades teníamos un proceso de cuarto de situación que se volvió un cuarto de guerra. Si ustedes se acuerdan, el cuarto de guerra empezó hace casi 80 años y creo que esto volvió a ser una guerra contra algo que no podíamos ver ni tocar, sino que iba aniquilando el entorno, el ánimo y la salud. Era un cuarto de situación, de decisión, de control y de tomar acciones urgentemente. A través de las universidades y con el apoyo de un convenio amplio que se hizo con el Ministerio de Salud Pública, pudimos llegar prácticamente a cada uno de los hospitales y sectores de servicio del sistema público de salud, del sistema de salud de la policía y del sistema de salud de las Fuerzas Armadas. Pudimos alcanzar los subsectores 1 y 2, o los subniveles 1 y 2 de servicio. Y también, tal como quienes me antecedieron orientaron en sus espacios, nosotros alentamos algunos temas del juntarnos para aprender, para conocer y para acompañarnos. Creo que era fundamental el poder entender cómo llegar a los vulnerables. Si bien la enfermedad nos igualó en términos de desconocimiento, pero obviamente el mundo estaba atrás de recursos, atrás de servicios, de instrumentos. Tuvimos que buscar las mejores formas de, en el tamaño y el alcance que teníamos, poder dejar un servicio inmediato para las urgencias, y la definición junto con las universidades fue dejar un legado de servicio con equipos en los hospitales, equipos en los centros, reparación urgente de equipos de ventilación. Hasta ahora estamos reparando equipos a través de una organización con voluntarios y con un esquema de eficiencia, podríamos decir, de sumar juntos opciones de construir mejor. Tenemos ya reparados 214 ventiladores a la fecha. Había 390 ventiladores en el país que estaban dañados, arrumados, guardados. Ya vamos con 214 a la fecha, a un costo promedio que es más o menos un cuarto de lo que vale en el mercado. Esto, como ustedes decían, es un proceso que se ha sistematizado y que esperamos replicar. Con las universidades, otro de los temas que aprendimos es que se puede trabajar juntos, crear un sistema de comunicación, un esquema de comunicación para la población que se sociabilizó y se dinamizó por diferentes redes que tenían el alcance. Mantuvimos la disciplina de buscar en cada proyecto, en cada iniciativa, entre todos, los objetivos, el alcance, los beneficiarios, los resultados esperados, y entonces ver cuál era el presupuesto óptimo que podíamos tener. El subsidio cursado lo delegamos en cada universidad. Cada universidad tenía el compromiso con el fideicomiso de potenciar la atención a los vulnerables y cobrar el valor que nosotros habíamos visto a través del presupuesto y del costeo a cada una de las personas. Eso ha permitido tener un porcentaje importante de cobertura con las PCR. Con ellos también decidimos no financiar pruebas rápidas, ni traer pruebas rápidas gratuitas, por un sentido de cuidado y de integridad en la protección frente a la enfermedad. Yo quiero aprovechar ahora, rápidamente, me quedan, ya me pasé unos 20 segundos, agradecer a las universidades, agradecer a Irene, Fernando,
Hugo, Armando, Luciana, querida Luciana, que le veo por aquí, que seguimos también ahora trabajando y avanzando juntos. Jorge Luis, y a mi equipo cercano, a David, Santiago, Fernando, Fabricio y Lenin. Si nos conocimos en la guerra con todos ellos, seguramente después caminar juntos va a ser mucho más fácil. Y ahora las universidades ya aprendieron y aprendimos todos que podemos cruzar información y crecer. Con los fideicomisos, con los otros fideicomisos, con alguno de ellos en particular, con el que lideraba Luis Enrique, tuvimos reuniones regulares y pudimos intercambiar información, iniciativas y priorizar gestión. Creo que ahora muchos de esos temas estamos tratando de reflejar en iniciativas de trabajo conjunto, de responsabilidad compartida con la población y de que la filantropía, que es construir valor compartido, le gane a simplemente la transferencia unilateral, que todos crezcamos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paul. Ahora vamos a tener el segundo panel o el segundo espacio en este conversatorio para profundizar un poco más ampliamente las iniciativas del sector privado y ponerlas en un contexto en otras experiencias a nivel nacional e internacional. Y para eso vamos a tener la participación de Sofía Sprechman y Carolina Portaluppi. Sofía trabaja en CARE desde hace 28 años en varios roles. Comenzó su trabajo humanitario y para el desarrollo en 1994 en Camboya y desde entonces trabajó en algunos de los contextos más complejos del mundo en Asia, Medio Oriente, África subsahariana y del Norte, así como en América Latina y el Caribe. CARE actualmente trabaja en 104 países alrededor del mundo y llega a aproximadamente 100 millones de personas anualmente, tanto en ayuda humanitaria como en proyectos para el desarrollo. Todas las actividades tienen un fuerte énfasis en género e igualdad. Sofía es socióloga graduada de la Universidad de la República del Uruguay y tiene una maestría en epidemiología de la Universidad de Londres. Actualmente es la secretaria general de CARE Internacional y me permiten darle un agradecimiento especial por estar aquí con nosotros, pues he estado estas últimas semanas realmente coordinando muchas de las acciones en Ucrania, así que como te había dicho en un correo, gracias Sofía a nombre de todos y gracias por tus acciones desde CARE y gracias por estar aquí con nosotros. Carolina es economista con maestría en desarrollo humano y maestría en educación. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector público. Es docente de políticas públicas en la Universidad Casa Grande y la Universidad Andina Simón Bolívar. Especialista en gestión integral del riesgo de desastres, con énfasis en procesos de recuperación resiliente. En la actualidad es la coordinadora académica de la maestría en Administración Pública de la Universidad Casa Grande. Entonces, les voy a hacer dos preguntas a cada una, turnándonos, y empecemos contigo, Sofía. De tu experiencia, ¿cuál es tu percepción, sobre cómo se manejaron las iniciativas del sector privado en Ecuador frente a iniciativas similares en la región o en el mundo? Y también te pido que no te extiendas más allá de 5 minutos. Gracias. Perfecto, sí, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Como saben, me acaban de presentar, juego un rol global desde el Ecuador. Yo vivo en Quito y desde acá me toca viajar a muchos rincones del mundo. De hecho, mañana noche estoy viajando justamente a la zona de la frontera entre Polonia y Ucrania. Y bueno, a mí también me tomó la pandemia, como a todos, de sorpresa. Y obviamente quise contribuir en el Ecuador, país que realmente es ahora mi hogar. Y bueno, y quiero transparentemente decir, bueno, Luis Enrique ya lo dijo, que yo apoyé a Por Todos, a la iniciativa de Por Todos en el directorio y en el panel de expertos. Y obviamente también creo que fue muy grato justamente eso, que el sector privado también se contactara con personas que trabajamos en esto siempre, ¿no? Porque esto es una profesión. Es decir, cuando uno hace una respuesta humanitaria profesional, obviamente hay todo un set
de herramientas, de principios que hay que respetar. Y para mí, una de las cosas que quería recalcar, que me pareció realmente diferente a otros casos que he visto de respuesta humanitaria desde el sector privado, que se respetó mucho también y se intentó conectar con personas que trabajamos en esto en nuestro día a día. Eso es realmente muy importante y se profesionalizó mucho la respuesta. Es decir, no fue algo clientelar o una dádiva o repartir un poco a ciegas, fue muy, muy profesional y eso me parece muy importante. Entonces, en realidad quisiera realmente agradecer a ese sector privado porque dieron de su tiempo, su esfuerzo, sus recursos. Y en esos momentos de crisis, Paul, tú recién lo decías, es donde nos conectamos con nuestra más profunda humanidad. Es ahí, en esa, tú lo describías, Paul, ahora como guerra, ¿no? Donde se hacen amistades entrañables para siempre porque hemos caminado juntos a partir de una crisis y una respuesta a esa crisis compartida. Y yo creo que eso es en sí mismo muy importante. Ahora, en respuesta humanitaria es tan importante responder como, y tal vez más, tener planes de preparación para una emergencia, porque en el momento de la emergencia, donde ocurre, y hay que encima inventar qué hacer, qué vamos a hacer, quiénes son los más necesitados, quién nos necesita más, cuáles son las acciones. En ese momento de caos, que es toda una emergencia, es obviamente difícil decidir. Entonces yo creo que, por ejemplo, tal vez una de las lecciones aprendidas desde ya para el sector privado podría ser que a partir de la experiencia vivida ahora juntos, que aprendimos a generar estos relacionamientos a largo plazo. Mencionaban ahora universidades, mencionaban bueno, organizaciones que trabajamos en respuesta humanitaria, para tener intervenciones coordinadas, estratégicas del sector privado como previamente acordadas, porque las crisis van a seguir pasando. Esto no se acabó. Paul, tú decías que uno ya se olvidó, pasaron 2 años, pero justamente las crisis, cambio climático, ¿no? Bueno, estamos viendo ahora crisis muy grandes en el mundo. Incluso en lugares inesperados como Europa en este momento, y si uno está bien preparado, se evitan intervenciones reactivas. Y creo que se podría hacer a partir de ahora, por ejemplo, diagnósticos conjuntos, intervenciones tal vez piloto juntos, que contribuyan a una preparación a la emergencia frente a las crisis y desastres que van a llegar. Porque además el Ecuador es un país, obviamente, con muchos riesgos, ¿no? Altamente riesgoso, desde terremotos, volcanes, inundaciones. Entonces, sería muy interesante a partir de esta experiencia poder reducir los riesgos para que podamos trabajar de manera más coordinada multisectorialmente, ¿no? Y debo decir que a nosotros también en CARE esta emergencia en particular sí nos agarró de sorpresa. Tenemos, en la actualidad sabemos exactamente qué hacer, por ejemplo, en el caso de un terremoto. No teníamos un plan para una pandemia. Nadie se imaginó, nos agarró a todos de sorpresa y realmente nos tocó como coordinar en el acto. Es decir, como decías, Luis Enrique, tú también, ¿no? Muy, muy raro tener una emergencia, una situación donde no se puede salir a ayudar. Entonces, ¿cómo se hace para ayudar a las poblaciones más vulnerables cuando no se puede llegar a ellas? Prohibido, ¿no? Es una pandemia, no nos podemos interrelacionar. Y obviamente había poblaciones que, bueno, tenían una situación particularmente difícil. Yo creo que también la acción colectiva de este sector humanitario tiene que, a futuro, si algo hemos aprendido, involucrar al sector privado.
porque una cosa que hemos aprendido con ustedes es que realmente tienen capacidades logísticas de rapidez, por ejemplo, coordinar también con la corporación favorita, que tienen una capacidad logística tan grande, la distribución de alimentos, es decir, si estamos todos juntos en eso, el impacto va a ser mucho mayor, porque cada uno viene con su expertise y con su valor agregado, y entre todos pudimos, creo que realmente responder de manera mucho mejor. Entonces, esa capacidad operativa, logística, una atención muy eficiente y rápida, los canales logísticos, todo esto es esencial en respuesta humanitaria y se puede coordinar a priori muchísimo mejor para que cuando vuelva a pasar, porque lamentablemente va a volver a pasar, poder estar mucho más coordinados. Muchas gracias, Sofía. Carolina, a lo largo del tiempo, tú, experta en gestión de riesgos, ¿cómo se ha involucrado el sector privado ecuatoriano para intervenir en contextos de crisis o emergencias? Por ejemplo, si vemos un poco la coyuntura del COVID versus la coyuntura del terremoto del 2016. Estás en mute, Carolina. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Un abrazo desde Guayaquil. Un saludo especial al Grupo Faro, a quien me unen lazos de cooperación, de amistad y de cariño, y mi reconocimiento por el trabajo que hacen. Sobre la pregunta quería comentar varias cosas. En primer lugar, es que existe una larga trayectoria y tradición de participación del sector privado en contextos de crisis, emergencias y desastres. A nivel global, por ejemplo, organizaciones tan importantes, por ejemplo, como Oxfam, fueron fundadas en el año 42 por un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que se movilizaron para que los barcos del bloque aliado llevaran provisiones de comida a mujeres y a niños de Grecia, país que estaba ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. Organizaciones, por ejemplo, de tanta importancia como la Cruz Roja, nació por iniciativa de Henry Dunant, un suizo, quien socorrió a los soldados heridos en la batalla en 1859 y cuyas ideas principales eran la necesidad de formular, por ejemplo, en su momento, un tratado para obligar a los ejércitos a prestar atención a los soldados heridos y fundar sociedades nacionales que prestaran, digamos, o apoyaran los servicios sanitarios de los países. En el caso del Ecuador, la Cruz Roja surgió en 1910 y surge también a partir de un contexto de crisis, de una amenaza de conflicto armado entre Perú y Ecuador, y surge por iniciativa de un grupo de médicos que están preocupados por la necesidad de apoyo sanitario, por ejemplo, que eventualmente el país iba a demandar en un contexto de guerra. Organización tan importante, por ejemplo, como el Cuerpo de Bomberos, tiene un antecedente en la época de la conquista española. Les denominaban los apagafuegos y eran personas voluntarias que prestaban su contingente para combatir los frecuentes incendios que afectaban, digamos, a la comunidad y a ciudades. Posteriormente, en el año 1835, se funda, digamos, formalmente el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en este caso. Y la Junta de Beneficencia, por ejemplo, también fue fundada en 1888 y en este momento es la organización no gubernamental más grande del país. También desde otra perspectiva, por ejemplo, existieron ya desde el siglo XVIII y XIX estas que se llamaban sociedades mutuales, ¿no? La Sociedad Hijos del Trabajo, la Sociedad de Carpinteros, la Sociedad de Cacagüeros, la Benemérita Sociedad Filantrópica, que surgen, digamos, en contextos de organización de sectores trabajadores
y que tuvieron un papel sumamente importante en la vida de nuestras ciudades y de manera particular siempre prestaron su contingente en momentos de crisis, de emergencias y desastres. Es decir, tenemos una larga trayectoria y una larga tradición de participación de la sociedad civil y del sector privado para hacer respuesta en contextos de crisis, emergencias y desastres. Y eso me parece que es un capital importante con el que cuenta el país y que debe ser reconocido. Y hoy, de manera particular, que Paul nos recuerda que estamos, digamos, justo en el mes de marzo, 2 años después de iniciada la pandemia asociada al COVID. Por esto me lleva a decir que esta larga tradición y trayectoria ha sido una tónica y una característica fundante de los sistemas de respuesta frente a emergencias y desastres que el país ha tenido y que ha construido, digamos, a lo largo del tiempo. Y es también esta tradición y trayectoria el antecedente principal, por ejemplo, de ese poderoso mantra con el que muchos de nosotros y de nosotras crecimos, cuando se decía en su momento la defensa civil, digamos, en este concepto de defensa civil que surge en los años, a mediados de los años 60 en el país, con el que crecimos a partir de esa fecha y que aún persiste en el voluntariado de protección civil, como se denomina en la actualidad. Y yo cada vez que hablo sobre el voluntariado de protección civil, debo reconocer el importante trabajo que realizan y han realizado a lo largo de los años, aún en condiciones de absoluta precariedad y limitaciones. Todavía tenemos una deuda como país para ese voluntariado de protección civil que trabaja, como dice Sofía, de manera profesional 365 días al año. Trabaja en los preparativos, trabaja en la construcción de capacidades para la respuesta, trabaja en los pequeños, medianos y grandes desastres. Ya en tiempos recientes, pues tú lo mencionas, María Caridad, hemos tenido 2 eventos, digamos, importantes en los últimos, desde el 2016 hasta acá, en los últimos 6 años, y eso son, digamos, el terremoto que afectó de manera severa a 2 provincias como Manabí y Esmeraldas, y la pandemia asociada al COVID. En el caso de la respuesta de la sociedad civil, digamos, y del sector privado, a Manabí y Esmeraldas en el contexto del terremoto, me parece importante destacar que fue una respuesta impresionante en volumen y en tiempo de respuesta, y que incluyó no solamente, digamos, la asistencia humanitaria, sino que incluyó acciones de recuperación, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda y de los medios de vida. Y en el caso de la pandemia, pues ya se ha comentado aquí lo que ha sido el papel del sector privado a través del estudio que ha hecho el Grupo Faro, pero ahí me gustaría comentar lo siguiente. Ecuador, en el gobierno anterior, hizo una evaluación que se llamó la evaluación socioeconómica COVID-19, y lo hizo con una metodología que es una metodología armonizada a nivel global entre el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, que por sus siglos en inglés se llama PDNA o Post Disaster Need Assessment. Esa evaluación se hizo primero para el periodo marzo, abril y mayo, y posteriormente se amplió al periodo marzo-diciembre del año 2020. ¿Y qué dijo ese estudio que yo recomiendo? Digamos que las personas puedan consultarlo, está disponible el estudio completo. En síntesis, que la pandemia tuvo un efecto y unos impactos devastadores. Y digamos, cuando se cuantificaron esos efectos
efectos, por ejemplo, en el acceso y la provisión de bienes y servicios, efectos en la gobernabilidad, efectos en el aumento del riesgo. Se estimó en ese periodo, y de un cálculo conservador, una pérdida de alrededor de 16.381 millones de dólares en 9 meses. Y es un dato, digamos, una cifra conservadora, 16.381. De esos 16.381 millones, el 77% fueron pérdidas del sector privado. Quiere decir que todos los sectores, unos más sobre todo, pero del sector privado fueron afectados de manera severa. Y sin embargo, aquel sector privado fue el más afectado, estuvo en capacidad, digamos, de responder y de contribuir para que el país pudiera enfrentar el peor desastre que hemos vivido en los últimos 100 años. Imagínense ustedes que el terremoto de abril de 2016, las pérdidas se estimaron en alrededor de 3.200 millones de dólares, y en el caso de la pandemia, en 9 meses, 16.381 millones de dólares. Eso era en ese momento un poco más del 7% del Producto Interno Bruto del año 2019. Entonces, aún en ese impacto devastador que la pandemia ha tenido, y que las pérdidas fueron absorbidas en mayor medida por el sector privado, el sector privado pudo salir, digamos, de sí mismo para con solidaridad y bajo principios humanitarios, poder contribuir a esta respuesta. Entonces, creo que es sumamente importante y creo que estas lecciones que ustedes han podido identificar son un insumo fundamental en este momento para construir esto que Sofía decía, estos acuerdos más de largo plazo de cómo podemos trabajar de manera sostenida. Bueno, ya lo mencionaré quizás en la segunda ronda, ya no solamente en la respuesta, sino en la gestión integral del riesgo de desastres, porque como dice Sofía, mañana vamos a tener otro. Muchas gracias, Carolina. Y un poquito en honor al tiempo vamos a cambiar una nadita la dinámica de este último espacio. Le voy a dar paso a Ana Patricia, quien va a hacer algunas preguntas tanto para los representantes de las iniciativas como las otras preguntas que teníamos pensados para ustedes, Sofía y Carolina. Entonces, adelante, Ana Patricia. Muchas gracias. Como han estado tímidos y tímidas, no hay preguntas en la caja de chatear, pero yo siempre tengo, así que me dejan más tiempo para mí. Quiero aprovechar para agradecerles no solo por el tiempo que le han dedicado a este panel de lujo, de altísimo nivel, pero por el tiempo que le han dedicado en esta investigación. Han sido 2 años en el que les hemos perseguido y ustedes han sido siempre muy generosos con su tiempo y con la información que nos han brindado, y de ahí que se saque este estudio muy nutrido en información con más de 22 entrevistas y también revisión de información secundaria, sobre todo, y en la mayoría de los casos los fideicomisos han publicado esta información, no en todos, pero nos deja ya ahí mismo una lección importante. Así que en base a lo que ustedes han conversado, me voy a permitir hacerles unas preguntas muy, muy breves y tratar de no pasarnos mucho del tiempo. Luis, no sé si nos estás escuchando. Sí, sí les escucho. Te veo en movimiento, ya. Sí, estoy saliendo a una reunión con un ministro, 1000 disculpas, pero estoy escuchando. Bueno, hazlo esperar al ministro. Me intriga mucho la idea del crowdfunding. Es algo que se utiliza en otros países desde las organizaciones de sociedad civil, incluso para iniciativas personales y ahora incluso ya para emprendimientos. Ya está activo por mucho tiempo, no tanto en el Ecuador. Me gustaría un poco que me cuentes cómo les fue, si es que lo volverían a hacer en términos de escala y esfuerzo, como algo innovador y también como parte de las lecciones aprendidas hacia futuro. Y aquí sí les voy a pedir que sean aún más breves. Perfecto. Mira, el crowdfunding tiene 2 propósitos. Uno, ciertamente levantar recursos, pero otros también involucrar a la sociedad civil, a la ciudadanía en la iniciativa. Cuando tú puedes contribuir, así sea $10, $5, porque aceptábamos cualquier tipo de contribución, te apropias, te sientes parte de.
Y creo que eso es fundamental en la respuesta humanitaria de emergencia, que la ciudadanía esté involucrada. Entonces, el crowdfunding tuvo esas dos finalidades: levantar recursos y también involucrar a la ciudadanía. No es un tema muy complejo de montar porque existen plataformas. Lo que sí sucedió es que el Ecuador todavía no está mayormente acostumbrado al crowdfunding, y sí levantamos recursos, hubo mucha gente que participó, pero no fueron recursos extremadamente grandes. Me parece que fueron alrededor de $250,000 que logramos levantar a través de crowdfunding. Hubieron recursos que también por el crowdfunding conectaron a otras instituciones, conectaron a otras empresas que luego participaron ya con montos más grandes del fideicomiso. Entonces tuvo un efecto también indirecto que quizás no se lo puede medir tan bien. Por ejemplo, TikTok, la organización TikTok hizo una contribución de $500,000 porque se enteró a través del crowdfunding que se podía contribuir. Luego no contribuyó a través del crowdfunding, sino a través del fideicomiso. Pero creo que tiene esa función de involucrar a la ciudadanía, de dar a conocer el fondo, y creo que a futuro va a ser un medio ciertamente muy importante para levantar recursos. Muchas gracias, Luis. Y además, yo sé del equipo de investigación que siempre has respondido inmediatamente a nuestros correos, así que aprovecho para agradecer. Juan Pablo, es muy interesante el rol de la academia, en tu caso, liderando una universidad en este proceso, ¿no? No solo acompañando, sino empujando ese proceso. El equipo de investigación de Faro tuvo una dificultad grande de mapear iniciativas más locales, ¿no? Más allá de las que están sobre todo concentradas en Quito, un poquito en Guayaquil y por supuesto en Cuenca, pero no mucho más allá. Tenemos una lista, una tabla al final del informe, porque no queríamos dejarlas fuera. En ese sentido, ustedes, ¿cómo han visto este proceso más de alcance nacional versus local? Y nuevamente, ¿qué lecciones nos podrías dejar para el futuro? Bueno, esta fue una de las iniciativas de la universidad, entre otras. Se empezaron a imprimir 3D, mascarillas, utensilios, etcétera, a nivel nacional, porque ustedes conocen que la Universidad Politécnica Salesiana tiene sedes en Quito, Guayaquil, Cuenca. Es más, las sedes de Quito y Guayaquil son más grandes que la de Cuenca, en donde está el Rectorado Nacional. Pero se hicieron otras iniciativas, empezamos a investigar con otras universidades, respiradores y otras cosas más, ¿no? Es decir, hay una activación, como decía Luis, hay una apropiación del problema por parte de la ciudadanía, por un lado. Por otro lado, la iniciativa del fideicomiso, en cambio, difiere un poco de las otras, no porque sea mejor o peor, ¿no? Pero difiere un poco porque fue una organización colectiva de participación mutua, ¿no? Todos aportaron recursos, todos sostuvieron la iniciativa y al mismo tiempo se beneficiaron de la iniciativa, si cabe el término, ¿no? Entonces, yo creo que ese modelo es replicable. Es más, como resultado de la iniciativa quedó también un fondo remanente que estamos invirtiéndolo ahora para generar otro consejo de acción colectiva en el caso del sector informal, que es un comercio, otra forma de economía, no quiero llamarlo informal, porque creo que está mal usado ese término, porque es legítimo después de todo su trabajo, pero es otra forma de economía que mueve el 70% de la economía de este país y nos ha dado la espalda toda la vida. Tenemos que preocuparnos, pero desde ellos, por ellos, con ellos, para el país. Entonces, la activación del colectivo de personas alrededor de un recurso de uso común y de una necesidad específica que se quiere trabajar, creo que es un ejemplo que podría replicarse, no solo para el tema de situaciones de emergencia como la que pasamos, sino para todas las emergencias, entre comillas, cotidianas que tenemos que resolver en el país. Muchísimas gracias. Y ya entrabas todo más del tema de sostenibilidad y a futuro, y nos faltan 2 horas para seguir conversando. Lo hago por esa misma línea a lo que Paul mencionó, y ahí nuevamente agradecerte, Paul, por tu tiempo y por también poner los pies sobre la tierra de en qué estamos, ¿no? En qué punto estamos, la crisis que hemos vivido, qué es lo que aprendimos. Y me acuerdo claramente, y se me vienen imágenes, caminar de un lado al otro, conversando contigo y con Sofía también, antes de empezar esta evaluación desde la sociedad civil y desde un centro de investigación como Faro, qué podemos hacer, esa desesperación y esa angustia que todos vivimos y que hasta cierto punto nos impulsa a ser mejores y aportar. Y tú hablabas de este cuarto de decisión y del aprendizaje conjunto, de sumar juntos en ese aprendizaje, y mencionabas que esperan replicar
esta forma de actuación. Entonces ahí decía yo, lo ato a lo que dice Juan Pablo, de qué se viene después. ¿Qué se viene después para ustedes en lo que tú mencionaste, para nuevas crisis o preparándose, como decía Sofía antes? Alguien decía que los ecuatorianos somos extraños porque somos felices en medio de volcanes, inundaciones, deslaves y demás. Tal vez tenemos que potenciar esa alegría preparándonos para enfrentar los ciclos de la vida. Yo creo que hay, primero, desde la posibilidad de seguir trabajando, de sumar juntos, a la redundancia del nombre, estamos trabajando con algunos de quienes están aquí para hacer pilotajes sobre gestión sinérgica con líneas verdes. Esto es, tenemos que aprender a sumar las experticias, replicar lo que podemos hacer, no dejando de lado a nada. La otra cosa creo que es, y ahí me recuerda a Sofía, porque también había en estos días una urgencia de que el Banco Pichincha pudiera dinamizar aún más los pagos de unas plataformas. Creo que el tema de inclusión financiera, de bancarización, inclusión financiera y formación, incluye desde un tema de apropiarse, de tener una visión integradora y trascendente de lo que hacemos. Hay soluciones inmediatas y rápidas, hay soluciones que se mantienen en el tiempo. Juan Pablo hablaba de la tragedia de los comunes al inicio, ¿cierto? Y la gran tragedia de los comunes es cuando no nos hacemos responsables de la sostenibilidad en el tiempo de un recurso escaso. Siempre los recursos son escasos. Entonces ahí creo que tenemos que aprender como sociedad, creo yo, a buscar la asociatividad responsable desde el aporte particular, la corresponsabilidad sobre lo que hacemos y estar dispuestos a aprender, estar dispuestos todos a aprender. Yo primero hago una culpa de que yo no te he contestado enseguida los correos después, pero ha sido tal vez justamente porque hemos estado en esta locura de aplicar en estos nuevos tiempos una nueva forma de organizarnos. Yo estoy seguro y estamos avanzando con varios que están aquí asistiendo y también quienes están, todos son parte del panel, para, como nosotros decimos en la fundación, hacer que las cosas pasen. Desde nosotros está la apertura de estos amigos de guerra o de batalla y creo que vamos a seguir adelante. Es también un gusto verles nuevamente. Y un saludo de vuelta a Luciana, que ahí me contestó. Luciana fue un factor fundamental en la relación público-privada. Entonces, hasta que institucionalicemos los temas, todavía las personas seguimos dando el sabor. Entonces, en las gestiones, en las asociaciones y en el trabajo. Entonces, yo creo que todos tenemos una responsabilidad de hacer siempre un poco más de lo que nos piden. Muchísimas gracias, Paul. Hablando y además has mencionado ya ciertos temas, ¿no? El tema de inclusión financiera, de bancarización. Sofía ya mencionó la crisis climática que está ya presente y estamos viendo ahora más con el invierno en el Ecuador, el tema de manejo de desastres y de incluir a las poblaciones en vulnerabilidad. Sofía, hay muchísimas preguntas. Voy a dejar dos, ahí te dejaré a ti escoger si las unes o cuál le dedicas más tiempo. La una es justamente sobre esos principios, ¿no? Esos principios que tú mencionabas de ayuda humanitaria y que nosotros, gracias a tu guía al principio de esta investigación, tratamos de ponerle en el framework de la investigación misma y fue muy difícil. Nos ayudó para conceptualmente organizar el estudio de una manera más rigurosa, pero no es algo común. Suena interesante, suena importante, pero ¿cómo lo trasladas ya a la acción para organizaciones que no son CARE, que no hacen esto por profesión, ¿no es cierto?, como tú le mencionabas? Y la otra que le quería atar es, internacionalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo compararías tú lo que sucedió en el Ecuador en términos de apoyo privado a lo que sucede en otros países en América Latina? Sí, muchas gracias. A ver, los principios, hay un código de conducta humanitaria, hay una carta humanitaria que las organizaciones que trabajamos en esto firmamos y es del año 91, ¿no? Aprobada por Naciones Unidas, tiene 4 principios. El de humanidad, que es obviamente apoyar el sufrimiento humano donde quiera que se encuentren. La neutralidad, es decir, un actor humanitario no debe tomar partido, ¿no? Incluso a nosotros en una guerra, por ejemplo, nos toca
apoyar a toda persona que sufre, no importa de qué lado esté, y obviamente ningún lado político, racial, religioso, ideológico. La imparcialidad, de hecho Juan Pablo habló de la imparcialidad espontáneamente, porque la acción humanitaria debe llegar a quien más la necesita, a los casos más urgentes, sin hacer distinción sobre la base de nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas. Y por ejemplo, en el contexto de la pandemia en Ecuador, eso fue muy importante, porque los bonos que dio el gobierno del Ecuador en ese momento eran para ecuatorianos y se encontraban en ese momento de la pandemia, ustedes lo vieron en las calles, 400,000 venezolanos, migrantes, muchos en situación de movilidad, realmente desesperados, que obviamente no estaban siendo atendidos por el Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue transferencias monetarias, y lo uno con lo que dijo Paul recién, muy importante, la logística de llevar una canasta, una caja de alimentos es súper compleja, pero transferencias monetarias, que es lo que hicimos directamente en el cajero del Banco del Pichincha, no necesita tarjeta uno para eso, si ustedes se fijan, ahí está la posibilidad de transferencias monetarias simplemente para personas que no tienen tarjeta y con un código. Eso además es mucho más digno, porque la persona puede decidir si necesita pañales, medicinas, aceite, arroz. Una persona en situación de inmovilidad no le sirve que le regalen o que le den aceite y arroz crudo, es decir, es mucho más digno para que la persona decida qué necesite. Entonces, y obviamente el cuarto principio humanitario es el de la independencia operativa, ¿no? Es decir, la acción humanitaria tiene que ser independiente de objetivos. Y yo creo que objetivos políticos, económicos, y la verdad que eso también creo que fue un éxito del sector privado, porque realmente yo veo que no fueron los postulados del marketing o del posicionamiento empresarial que movió al sector privado en esta emergencia. Esto es muy importante y eso no siempre es así, y eso creo que es fundamental de mencionar. Además, creo que el trabajo conjunto es muy importante porque, como les decía, por ejemplo, existen también los estándares esfera, hablé de los principios humanitarios. Por ejemplo, una persona necesita más o menos 1.800 kilocalorías diarias para vivir con dignidad. Entonces, dar una asistencia humanitaria no es dar un sándwich, es realmente asistencia humanitaria tiene que ser hiperprofesional para que llegue al estándar que tiene que ver con vivir con dignidad. Y los estándares esfera hay para agua, para salud, para alimentación. Entonces, en eso yo creo que el sector privado sí lo hizo, digamos, con un nivel muy alto. Lo que sí, tal vez quiero cerrar con un tema, y es que creo que no solo tenemos que estar preparados para crisis muy recurrentes, sino que el sector privado no solo puede contribuir con apoyo en acciones humanitarias cuando ocurre una crisis, pero sobre todo con sus prácticas ambientales sostenibles, dando mayores oportunidades educativas a jóvenes, a hombres, a mujeres, que ahora más que nunca están en una situación de pobreza y de violencia, que se vinculan al crimen organizado, a redes de trata, a embarazo adolescente, que es un gran problema en el Ecuador. Entonces yo creo que realmente todavía estamos en un contexto de crisis. De hecho, la retórica que la crisis pasó es muy, muy peligrosa en este momento, porque la recuperación se está dando en el transcurso de una crisis. Y desde condiciones mucho más frágiles y deterioradas que previas a la crisis. Entonces, es realmente crítico que se trabaje desde ya. Ya les digo, uno no empieza a trabajar de manera coordinada cuando ya la casa está en el medio de un incendio, sino que la estación de bomberos hay que armarla ya y hay mucho para hacer de manera conjunta.
Muchísimas gracias, Sofía. Me dejas sin habla cada vez que intervienes. Ese tema de la dignidad tan fundamental para todo lo que hacemos, incluso en investigación, el tema ético y de independencia es fundamental. Carolina, vamos ya terminando contigo. Y claro, yo sí quisiera recalcar que han salido cosas muy valiosas que quisiéramos retomarlas y también recordarles para quienes quieran intervenir escribiendo en el Jamboard, está el link ahí, pueden también ponerlo y lo vamos a tomar muy en cuenta para incluir en el afinamiento de las recomendaciones. Y ahí un poco, Carolina, Cristina cuando hacía la presentación ya mencionaba, y creo fundamentalmente en esto, el sector privado no puede ser el reemplazo de la obligación del Estado. No puede ser el reemplazo de una política pública de largo plazo. Es un actor fundamental que en este caso en complemento y además, como decía Sofía, que no desaparezca una vez que en teoría la crisis está resuelta, que en el Ecuador nunca lo está. Entonces, ¿cómo hacer eso, Carolina? ¿Cómo hacer que esas relaciones Estado, sociedad civil, sector privado sean las adecuadas? Y que no reemplacemos la obligación que tiene nuevamente el Estado con acciones filantrópicas que pueden estar desarticuladas. Los ejemplos que hemos oído hoy han sido quizás la excepción de lo que suele suceder, pero ¿cómo se hace para que esto no sea excluyente, ¿no es cierto? Que no sea lo uno o lo otro y que más bien se apunte hacia procesos más profundos, sostenibles y estructurales. Gracias, Ana Patricia. Me gustaría responder como en dos momentos. El primero es que la respuesta a esta pregunta que haces me parece que requiere un marco. El marco con el que se puede responder a esa pregunta es el marco de la gestión integral del riesgo de desastres. Y esa gestión integral del riesgo de desastres, en el caso del Ecuador, tiene rango constitucional a partir del año 2008. Y en ese mismo año, la Constitución crea el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgo de Desastres y establece que ese sistema está constitucionalmente constituido por el sector público, por todas las entidades del sector público, no solo por el Ejecutivo, por todas las entidades del sector público del nivel nacional y subnacional y también por el sector privado. Me parece también que es súper importante para responder la pregunta decir que esa gestión integral del riesgo de desastres tiene unos procesos clave. Esos procesos clave son el de la prevención del riesgo, es decir, cómo evitamos que los riesgos se materialicen. Pero también está la mitigación de los riesgos, es decir, cómo una vez que el riesgo se materializa, cómo podemos contribuir a reducir los efectos y los impactos. También está el proceso de los preparativos para la respuesta y la respuesta, y también está el proceso de los preparativos para la recuperación y los procesos de recuperación. En este momento, como lo menciona Sofía, estamos viviendo procesos de recuperación espontáneos después de una crisis, digamos, que todavía persiste y que ha tenido un efecto devastador para la vida de la gente y particularmente para la vida de los más vulnerables. Yo creo que en este momento hay una oportunidad. El país está trabajando en la construcción del marco normativo para regular la gestión integral del riesgo de desastres y también para la regulación de ese sistema, y es una oportunidad para que esta conversación entre los actores del sistema, el sector público y el sector privado se produzca, porque se está construyendo, digamos, ese marco, esa promesa que le estamos haciendo a la gente de que al tener un instrumento normativo como la Ley Orgánica para la gestión del riesgo de desastres, esa norma va a estar orientada a reducir los riesgos, a aumentar la resiliencia. Y en segundo lugar, quiero también decir que me parece que el sector privado tiene enormes capacidades para hacer una diferencia. Y esa diferencia no solo está en el momento de la respuesta. Esa diferencia, como lo decía Sofía, la puede hacer, la debe hacer el sector privado, por ejemplo, cuando usa normas técnicas en la construcción de vivienda y de infraestructura.
porque si usa normas técnicas de construcción, puede reducir el riesgo de desastres en un país de alto peligro sísmico, de alto peligro de inundaciones y de movimientos en masa. Decisiones que el sector privado puede tomar, por ejemplo, para generar empleo digno y para que ese empleo que se genere tenga un componente de protección social contributiva a través de la seguridad social, va a contribuir a reducir la altísima vulnerabilidad, ¿sí? Y las desigualdades que aumentan la vulnerabilidad. Si el sector privado decidiera apoyar, por ejemplo, la investigación científica y la producción de conocimientos del Instituto Geofísico, del INOCAR, del INAMI, del Centro de Investigaciones sobre el Fenómeno El Niño, de otras instituciones que estudian las amenazas, estudian la vulnerabilidad y por tanto el riesgo, podría ayudar significativamente a que el país tenga una base de toma de decisiones sobre la base de evidencia y no sobre creencias. Como decía Sofía, si el sector privado se comprometiera en firme a reducir las emisiones de CO2, a implementar medidas de adaptación de cambio climático, eso contribuiría significativamente a reducir la presencia de eventos extremos adversos que son los que están ocurriendo en este momento. Si el sector privado se comprometiera a contribuir y a trabajar junto al sector público para tener, por ejemplo, un plan de preparativos para responder de manera eficaz, oportuna, desde un enfoque de derechos, ¿sí? Y bajo estos principios que Sofía nos ha planteado, eso aumentaría significativamente las capacidades del país y reduciría las pérdidas de vidas y las pérdidas materiales. El colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos estimó que en los últimos 40 años, solamente en 7 grandes eventos, el país ha perdido alrededor de 150.000 millones de dólares. Imagínense lo que es para un país como el nuestro, en 40 años, los 40 años del retorno constitucional y a la vida democrática, ¿sí? En ese mismo periodo, el país ha perdido casi 150.000 millones de dólares asociados a 7 grandes desastres. Entonces, yo quiero decir otra vez, y con eso me quedo, que el sector privado puede y debe hacer una enorme diferencia. Sin la participación de la sociedad y del sector privado en la gestión pública orientada a la reducción del riesgo, y me refiero a la gestión de lo público en su sentido amplio, a lo que es de todos y para todos, si la sociedad y el sector privado no está, lo que ocurre es que florecen los corporativismos, florece la anarquía, florece el populismo, y todos estos fenómenos nos alejan del desarrollo sostenible y de la democracia, que son finalmente las herramientas más poderosas que tenemos para reducir el riesgo y los efectos catastróficos de los desastres. Entonces yo quiero quedarme con eso, reconociendo el trabajo del sector privado, decirle que es posible, digamos, articularse de una manera mucho más sólida y mucho más, digamos, firme y con efectos mucho más duraderos, sin dejar a nadie atrás. Fantástico, Carolina, gracias. También gracias por haber hecho el recuento desde el siglo XIX de cómo ha evolucionado la participación en la asistencia del sector privado y sociedad civil. Tenemos muchísimos elementos. Yo le quiero dar paso a María Caridad, no sin antes reiterar el compromiso de Faro de seguir aportando con evidencia. Hicimos estudios durante la pandemia, y Juan Pablo, de los trabajadores autónomos, que menos del 1% había recibido un apoyo directo, y se ata ahí a lo que Paul y a lo que Sofía decían de las asistencias directas desde cooperación, pero con el apoyo del sector privado para agilizar. Y aquí estamos, creo, entonces contribuyendo desde diferentes áreas a esta mejor toma de decisiones, como decía Carolina, basada en evidencia y no en creencias. Voy a añadir esta segunda parte a la introducción de Faro. Así que con eso les agradezco muchísimo por mi parte y le doy paso a María Caridad para ya el cierre. Muchísimas gracias, Ana Patricia. Nuevamente, muchas gracias a todos los panelistas, que además realmente han sido una fuente de información súper importante para que Faro haya podido realizar esta evaluación con el único objetivo de aportar justamente a una mejor coordinación entre todos los sectores del país, para no solo estar
preparados a una posible nueva crisis, sino como hemos dicho a lo largo de este conversatorio, para ayudar, ¿no es cierto?, al desarrollo económico del país. Desde el día de mañana estará nuestro estudio disponible en la página web de Faro en 2 versiones, una completa, que es un poquito larga, y por eso mismo también hemos hecho una síntesis que resalta los puntos más importantes. Como también decía Ana Patricia, Faro tiene un compromiso de seguir aportando con evidencia, con análisis para una mejor decisión de política pública y de política también a nivel privado. Les agradecemos nuevamente su participación a todos y buenas noches. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. En Faro.